porque va a ingresar Lozano en lugar de Braida, se mete Figal reemplazando a Di Lolo, va a jugar Costa por Pellegrini, en la mitad de la cancha Leo Paredes, que descansó el fin de semana, retornará a la titularidad reemplazando al chileno Williams Alarcón, y arriba, los tres de arriba, Tommy Aranda, Villa y Merentiel van a jugar por Flores, Zenón y Velasco respectivamente. Con esas 7 variantes Boca se prepara para jugar mañana 20:30 de aquí, 21:30 de allá, tenemos una hora menos, este duelo por la revancha de los 16avos de final que tiene la Copa Sudamericana. Bueno, en el equipo aparece Lozano, que respondió bien en la práctica del martes y eso Sí. lo tranquilizó a Robarrena para poder contar con él. Y después confirma a Ascasíbar, como decías vos, en el arranque de la semana, Tato. Sí, sí, Gastón, efectivamente, Lozano ya venía teniendo una buena evolución, lo cuidaron, lo preservaron, por eso no jugó frente a Riestra, por eso no fue parte del partido frente al conjunto del Bajo Flores, y el entrenador no lo pudo contar. Para la ida jugó Dinan Gorositos, pero ya sí para la vuelta, así que está convocado. Y otro que aparece en la lista de 24 jugadores es Milton Jiménez, el 9 centroatacante, que también se había perdido los primeros partidos porque había tenido una pequeña lesión en un amistoso frente a Ferro, después del juego frente a Sarmiento de Junín. Bueno, ahí Milton Jiménez se perdió los primeros compromisos que tuvo Boca, como el de O'Higgins y el de Riestra por la Copa de Liga. Ahí apareció ahora en la lista de concentrados. Si les parece, les voy a dar la lista de convocados con respecto a aquellos jugadores que decidió el cuerpo técnico traer aquí. Son 24 en total, los 3 arqueros, Montero, Bray y García, lo está haciendo siempre el Vasco. Convoca a los 3 a los partidos. Hasta en algunos compromisos los que pasaron, fueron al banco de suplentes tanto García como Bray, como alternativas, para completar el banco. Lozano, Gorosito, Di Lolo, Figal y Costa, Pellegrino, Blanco, Paredes, Braida, Ascasíbar, Rey Domenech, Delgado, Alarcón, Aranda, Zenón, Velasco, Villa, Flores, Merentiel, Ángel Romero y Milton Jiménez. Los 24 jugadores que son parte de la agregación, que van a afrontar el juego de mañana contra O'Higgins en Rancagua y el fin de semana contra Newell's en Rosario. Por eso, este viernes por la tarde, el charter es directo. Santiago de Chile, Rosario, Santa Fe. El trajín de Boca, Gastón, es importante, porque no jugó fecha entre semana, como están jugando todos los equipos de Argentina, por este compromiso de mañana por Copa Sudamericana. Claro, el 5 de agosto contra Estudiantes, aún no confirmado si será en la Bombonera o si será en Lanús o Huracán. Ah, no Racing o Vélez. Que no Vélez, no Racing. Lanús o Huracán. No, bueno, pero pará, pero no es menor que Boca vos ya, digamos, des por muy probable que no se use la Bombonera para ese partido. ¿Con Vélez tampoco? Porque Boca llamó. Con Vélez sería el partido a los pocos días. Claro. Tengo entendido que por ahora se habla de Estudiantes, pero Boca hizo la gestión de llamar, de averiguar para alquilar un estadio. Después, si prospera o no, es la decisión que tienen que tomar en estas horas, porque están a 7 días del juego frente a Estudiantes, el 5 de agosto en la Bombonera, y tenés que armar toda una logística que obviamente es diferente a la que vos tenés de local. Boca averiguó, consultó, después toma la decisión. También va a depender mucho de cómo esté el clima en Buenos Aires para saber cómo está el campo de juego de la Bombonera. Acá estamos viendo imágenes de lo que fue la obra que inició Boca durante la Copa del Mundo, intentando mejorar ese sector de la cancha, el campo de juego donde el sol prácticamente no asoma durante el invierno y que tanto le cuesta mantener. Abajo de los palos. Claro, toda la obra que hizo para mejorar el campo de juego y que fue visible, le duró poco tiempo, porque inmediatamente después otra vez dificultad. Y con O'Higgins veíamos que sí, ahí Gastón, ahí se levantaba, había un paredón que cuando llovía acumulaba mucha agua. Entonces sacaron ese paredón, se hizo nuevamente un drenaje especial, como lo han hecho en otros sectores de la cancha, por eso el césped se ve de diferente color. Lo resembraron en ese lugar, pero obviamente para el partido de frente a O'Higgins no estaba en buenas condiciones. Eso se notó, había mucha arena. Fue un problema y aparte muy blando, los jugadores se caían. Y partido húmedo con llovizna, se regalaban mucho, se levantaba. Pero ¿qué diferencia hay el partido con Estudiantes del partido con Vélez, que tienen 4 días de distancia uno de otro? O sea, Boca podría jugar de local contra Estudiantes en Lanús o Huracán y contra Vélez en la Bombonera. Claro. O los dos afuera. Sí, no lo descarto. No lo descarto que sea por un partido. Va a depender mucho de cómo sigue evolucionando el campo de juego. Cuando se dan las resiembras o este tipo de trabajos, obviamente es tiempo, son semanas. Y va a depender mucho también del clima. Si llueve mucho en Buenos Aires, tengo entendido que está pronosticado el fin de semana de lluvia, eso atenta para que el césped luzca mejor y mejore. Después dependerá mucho cómo continúe y ahí toman la decisión. Pero sí sé que averiguaron
para buscar un lugar alternativo por las dudas. Bueno, Boca se bajó de la negociación con Tigre por Romero. No prosperó. Sí, se bajó. Estamos todo este preámbulo para que me digas, sí, hay una decisión firme por... No. Está cerca. Se bajó. La noticia que tengo para darles es esa, que se bajó. Y tiene que ver con que lo que propuso después Tigre, luego de lo que Boca ofreció, son 8 millones de dólares más 1 millón que todavía le debe Tigre a Boca de Retegui, que serán 9 en total, más el 50% de Saralegui y de préstamo de Zenón. Boca dijo no, en esas condiciones nosotros no continuamos con la negociación y hasta ahí llegó. Por lo que lo de David Romero a Boca no se va a hacer. ¿Que le debe Tigre a Boca o Boca a Tigre por Retegui? No, le debe Tigre a Boca. Entonces, ¿por qué de 8 a 9? ¿De No, 8 no, a 7? le cobraban 8 y había un plus, claro. 9 sería el total, recibían Te 8. descontaban un palo y por Claro, eso eran 8. Claro, tenías que Te hacían un descuento. Sí, claro, ahí está. Menos mal. Era deuda en realidad, Sí. pero no lo recibías en efectivo. Bueno, es un jugador que claramente tiene destino europeo. La deuda, sí. Con donación de deuda, que significa 1 millón de dólares, que si uno agrega los 8 en efectivo son 9 y más el 50% de Saralegui y el préstamo de Zenón. Boca en esas condiciones hasta ahí llegó y no va a continuar la negociación. Bueno, se cierra el capítulo Romero para Boca, por supuesto el futbolista y Tigre, con la expectativa de una salida porque es una Sí. transferencia muy importante. Sí, ¿Y sabes qué me dijeron? Sí. Freno de mano. ¿En la venta? Se habla de Pacerini, Ah, en el 9. En el la 9 para incorporación Boca. de un 9. Sí. Por Nada. ahora, freno de mano. Porque sienten que hoy incorporar un jugador hoy, no lo usas mañana, tampoco lo vas a usar la semana que viene, o el fin de semana. Pero ¿Cuándo se termina la historia? Lo que dijimos ayer, si no es para ser titular, ¿por qué apurarse? Sí, Saralegui. Si no es para ser titular, ¿por qué apurarse? Bueno, ¿No? Bueno, pero hay un límite. entonces ahí hay un- quieren hay que como sumar. ampliar el panorama, probablemente con la salida de un extranjero, tener cupo de extranjero Claro. libre, que puede ser Saralegui Se a extiende. Houston de la MLS, y ahí tenés un abanico mucho mayor y se extiende efectivamente. Pero la mano, pregunta es si liberando un cupo. podés encontrar a alguien, ¿no? Entiendo lo que dice Boca, Claro. lo que ya anticipaba Gastón en relación a no apresurarse. ¿Va a cambiar la situación? Sí. ¿Le va a aparecer un 9? O un 9 en el que claramente Boca busca como una oportunidad, porque no quiere pagar 8, no quiere pagar 9. Yo creo que en carpeta lo tienen, Sí, pero van a esperar para acelerarlo. Está claro que el esfuerzo lo hicieron en la negociación por Romero, no se pusieron de acuerdo las dirigencias, terminó ahí el tema. la plata se Fue fue por en el que Villa. realmente tuvieron ida y vuelta. Y ellos sienten que el refuerzo estrella, al margen de que la idea es traer un 9, es Villa. Claro. El refuerzo estrella que ha traído Boca para este mercado es Sebastián Villa. Bueno, y vos pensás que esa negociación que todavía no se conoce, de otro jugador, claramente, porque no será Pacerini, no será Romero, ¿es potable o es también otra de una cuestión que puede generarse como una novela de las que hemos vivido hasta ahora? No. Es potable y la idea es, más adelante, acelerar. Primero conseguir cupo de extranjero, porque sé que hay un 9 extranjero que lo tienen ahí como una opción. Y después, obviamente, cerrar un 9. La idea es traer un 9, complacer al Es Vasco. algo que quiere el Vasco, Quiere un claro. 9, pero no quieren hacer locuras. No quieren hacer locuras. Sienten que Romero, todo lo que pidió Tigre, hoy por hoy Boca no puede afrontarlo. No porque no tenga el dinero, porque tiene esos 8 millones más el millón de condonación de deuda, sino que sienten que ya es mucho, que no van a desembolsar eso. Y sí, obviamente esperar por otros jugadores. Lo de Pacerini fue solamente un llamado, un sondeo y no avanzó. Así que frena la pelota, ponen freno de mano, observan y la semana que viene yo creo que se va a dar la salida de un par de jugadores de Boca, van a liberar cupo, también de extranjero, y ahí la idea es acelerar por el 9. Bueno. Gracias, Tato. Nos metemos en la vida de Boca, que mañana juega su partido frente a O'Higgins, ya hablamos del equipo, pero el mercado de pases sigue abierto y hay un puesto puntual que Arrobarrena casi que está pidiendo gritos públicamente, y me imagino de puertas para adentro también, que es saber quién va a ser el centrodelantero encargado de los goles del Ceneice. Yo a esta hora tengo que corre muy de atrás David Romero, ¿sí? El delantero de Tigre. Pasa que Boca compite con el Parma de Italia y con el Sevilla de España. Y tengo entendido que hace unos días, tanto el Sevilla como el conjunto italiano le hicieron una propuesta a Tigre para hacerse de los derechos económicos y federativos de David Romero.
Tigre se quiere quedar un porcentaje, se quiere quedar el 30% y estaría dispuesto a vender el 70%. Yo la información que tengo es que tanto Parma como Sevilla ofrecieron 10 millones de euros para quedarse con el pase o con parte del pase de David Romero, y que Boca estaría muy lejos de ese número, ¿sí? Por ende, Boca correría muy de atrás por el tema de David Romero, ¿sí? Entonces Boca, al no poder igualar la propuesta del Parma y del Sevilla, iría a la carga por otro delantero, ¿sí? Pero bueno, todavía Tigre no definió a qué club lo va a vender. Lo cierto es que la propuesta del Sevilla y del Parma es superior a la de Boca. Boca había propuesto en su momento algo de dinero que no se acerca ni a los 6 millones de euros, más el porcentaje de Camilo Domenech y también parte del porcentaje de Hanson, más Javes Saralegui, ¿sí? Eso es lo que propuso Boca. A lo que Tigre le respondió que quiere más dinero de lo que Boca había propuesto. Bueno, Boca hoy no estaría en condiciones de igualar la propuesta económica de Parma y de Sevilla, por ende, ya lo había dicho el presidente de Tigre, igual oferta de los tres equipos, la prioridad la va a tener Boca. Al Boca no poder igualar económicamente a Parma y a Sevilla, probablemente el delantero siga su carrera en el fútbol europeo. Bueno, sin Romero, sin Gondú, en las últimas horas surgieron los nombres de los delanteros de Belgrano de Córdoba, de Huita Fernández y de Lucas Pacerini, más terrenales, más acorde. ¿Arruabarrena quiere sí o sí un centrodelantero o no es un 9 a cualquier costa? O no, para que se entienda, obviamente apuntó a Romero y apuntó a Gondú. Si no son los planes A, ¿sí o sí va a insistir por un 9 o se va a quedar con lo que tiene? Porque cuando vos abrís el espectro ya te empiezan a ofrecer nombres de todos los colores. Y si Boca hay algo que en el último tiempo tiene que revisar, algo que también en algún momento le pasó a River, es que no todos están preparados para ponerse esa camiseta. Arruabarrena quiere un centro delantero, ¿sí? Boca busca un centro delantero, no solamente Arruabarrena. Riquelme, el presidente, cree que Boca necesita un centro delantero ante la salida de Edinson Cavani, ¿sí? Quedó un lugar vacío ahí, más allá de la llegada de Sebastián Villa, pero Villa reemplazaría el lugar de Ezequiel Ceballos. Entonces nadie hasta ahora vino por Edinson Cavani, ¿sí? Se mantiene Milton Jiménez de bajo rendimiento, se mantiene Adam Vareiro, que está lesionado, está Miguel Merentiel, que está ocupando la posición de centro delantero, pero ninguno hasta ahora pudo convencer a Rodolfo Arruabarrena de que puede ser el 9 titular de Boca. Entonces Boca iría por un centro delantero. Lucas, la ¿cuánto buena le queda? que tiene Boca... Perdón, ya que los mencionaste, ¿cuánto le queda de recuperación a Jiménez y a Vareiro? Jiménez ya está por volver, pero está bajo futbolísticamente. A Vareiro le quedan un par de semanas más, pero Jiménez ya está para volver. Lo que pasa es que está bajo anímicamente. Sí, la pregunta es, sí. ¿vas a ir a buscar un 9 cuando tenés a dos que en menos de un mes los tenés disponibles? Yo creo que es clave el partido de mañana. Claro. Si Boca avanza, necesita un 9 para competir en la Copa Sudamericana. Si Boca queda eliminado, me parece que no debería esforzarse. Creo podrá para el campeonato local esperar a esos 9. Jiménez sí. y Vareiro. Sí. Digo, porque salís a buscar buscar, con Martín. Es casi un manotazo de ahogado. Por eso le preguntaba si es cualquiera. Viste que el técnico por ahí te porque si vos me decís, es más Huita Fernández y Pacerini que Vareiro y Milton Jiménez, no sé. No, yo creo que no. No lo son. Creo que no. Y creo que ningún 9 hoy del fútbol argentino es mucho más que Vareiro, hablando de los dos, de Vareiro y Jiménez, al 100, ¿no? Sí, yo creo que mucho, sí. No son mucho más de lo que hay. Yo creo que uno es mejor que esos dos que nombraste. Lo que pasa es que hay que ver si Boca está en condiciones de poner el dinero que pretende el club que lo vende, y si el jugador quiere ir a Boca. Yo creo que si Boca hace un esfuerzo por Maravilla Martínez,
tendría a un jugador, un centro delantero goleador y de calidad y de jerarquía, ¿no? Pero bueno, hay que ver si Racing te vende a Maravilla Martínez y si Boca está en condiciones de pagar lo que Racing pretende por Maravilla Martínez. Yo creo que Boca necesita un 9, ahora cualquier 9 no. No, Boca no puede salir al mercado desesperado a traer el primer 9 que le ofrezcan. Aparte, ya se llenó de esos jugadores. Sí, por eso les preguntaba, una cosa es el deseo del entrenador y otra cosa es la finanza que tiene que administrar Riquelme. Sí, por eso, pero ya Boca se llenó de esos jugadores. Miramón, Claro, Martegani, Por eso lo decía, ¿cómo se llama el de Huracán? Briasco, Barinaga. Más allá que algunos rindieron más y otros menos. Alarcón. Alarcón. Digo, no son nombres para Boca. Como muchos de los que llegaron a River no son nombres Por eso lo para marcaban. River.